Seguramente has disfrutado de una fría y deliciosa botella de Coca-Cola, pero ¿has llegado a imaginar cómo se creó? ¿Qué pensarías si te digo que esta deliciosa bebida de fama mundial fue creada por accidente? Sí, tanto esta bebida como otros inventos que a su manera cambiaron al mundo se generaron por accidente y hoy te hablaremos de 15 de ellos. Quédate porque esto comienza así. Número 1. Penicilina. Sir Alexander Fleming buscaba la tan ansiada droga mágica que pudiera combatir enfermedades mortales, pero lo que encontró fue mucho más que eso. Corría el año 1928 cuando Fleming, después de desechar una placa de Petri contaminada, hizo un descubrimiento que cambiaría el mundo. Imaginen esto. El moho en la placa estaba deshaciendo toda la bacteria a su alrededor. En ese momento, Fleming se dio cuenta de que ese moho contenía un poderoso antibiótico que más tarde conoceríamos como la penicilina. Número 2. Galletas de chocolate. Ahora vamos a sumergirnos en el delicioso mundo de las galletas con chispas de chocolate. Y la mente maestra detrás de esta delicia es nada menos que Ruth Wakefield, dueña de Toll House Inn. Ruth simplemente quería hacer galletas de chocolate, pero en 1930, mientras preparaba una bandeja de galletas, se dio cuenta de que se le acabó el chocolate para hornear. En lugar de rendirse, Ruth rompió un trozo de chocolate dulce en pequeños pedazos y los agregó a la mezcla, esperando que se derritieran. Sin embargo, para su sorpresa, los pequeños pedazos se quedaron intactos. Y así nacieron las primeras galletas con chispas de chocolate. Definitivamente, yo como amante de las galletas de chispas de chocolate, doy gracias a este accidente. ¿Y tú? ¿También eres fan? Número 3. Papas fritas. Todo comenzó en el verano de 1853 cuando Krum intentaba complacer a un cliente exigente con sus papas a la francesa. Sin importar cuánto lo intentara, el cliente seguía devolviéndole las papas, pidiendo que fueran más delgadas y más crujientes, hasta que finalmente Krum perdió la paciencia. En un acto de frustración, decidió cortar las papas extremadamente delgadas y las frió hasta que estuvieran duras como piedras. Y aquí viene la sorpresa. En lugar de disgustarse, el cliente quedó encantado con el resultado. Número 4. Marcapasos. John Hobbs, ingeniero eléctrico y mente brillante, inmerso en investigaciones sobre hipotermia, experimentó con la calefacción de frecuencia de radio para restaurar la temperatura del cuerpo. En un momento asombroso, simuló la detección del corazón debido al enfriamiento y lo reinició con estimulación artificial. Esta revelación en 1951 fue la génesis del marcapasos, una joya de la medicina moderna. Número 5. Horno de microondas. En 1946, Percy Spencer, ingeniero de la Raytheon Corporation, investigaba sobre radar con un tubo vacío. Mientras experimentaba, notó que un dulce en su bolsillo se derretía, y al acercar palomitas crudas al tubo, empezaron a reventar. Con 120 patentes ya a su nombre, Spencer había tropezado con algo revolucionario, el horno de microondas. ¿Imaginas lo que sería de nuestra vida sin el microondas? Pues yo no. Número 6. Post-its. En los laboratorios de 3M, Spencer Silver creó un adhesivo único en 1968 que permitía pegar y despegar papel sin dañar la superficie. Aunque no encontró un uso específico, su colega Art Fry tuvo la idea de usarlo para pegar notas en su libro en 1980. Así nacieron los Post-its, convirtiéndose en un éxito mundial. Número 7. Cereal. Los hermanos John y Will Kellogg, en 1898, mientras intentaban hervir granos para hacer granola, dejaron accidentalmente una taza de granos cocidos en la estufa por varios días. Aunque la mezcla se volvió mohosa, los Kellogg descubrieron que el producto resultante era seco y grueso. Después de algunos experimentos y eliminando el moho, nació el cereal tal como lo conocemos hoy. Número 8. Bol y goma. James Wright, ingeniero en General Electric, buscaba durante la Segunda Guerra Mundial un pegamento para usos militares. Con el objetivo de crear un sustituto de silicona, Wright realizó una prueba en 1943 al añadir ácido bórico al aceite de silicona. El resultado fue un desastre pegajoso, aunque este adhesivo, conocido como poligoma, resultó impráctico para su uso previsto. Su peculiaridad es lo que la hace increíble.
Número 9. LSD. Albert Hoffman, inmerso en la investigación de los derivados del ácido lisérgico en un laboratorio en Suiza en 1938. Por accidente ingirió una pequeña cantidad, lo que llevó a Hoffman a tener el primer viaje de ácido en la historia, dando paso a una droga que se convertiría en un elemento icónico en la contracultura, inmortalizado incluso en la música de los Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds. Otra droga buena, bastante adictiva, son nuestros videos. Nos esforzamos para distraerte por 10 minutos y que te olvides del estrés y las obligaciones por un rato. Por ello, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube se encargue de avisarte cada vez que tengamos un nuevo video para ti. Número 10. Rayos X. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, mientras experimentaba con fluorescencia violeta, notó un resplandor amarillo verdoso en un cartón. Al intentar fotografiarlo, descubrió que los rayos X podían atravesar la piel. Este hallazgo revolucionario inauguró una nueva era en medicina y tecnología. Número 11. Velcro. En 1941, durante un viaje de senderismo en Suiza, el ingeniero George de Mestral se inspiró al notar cómo las rebabas se pegaban a sus pantalones. Esta observación lo llevó a la creación del velcro, utilizando ganchos con cintas con fibras enmarañadas en bucle. Patentó su invención en 1942 y desde entonces ha vendido un promedio de 55.000 kilómetros de velcro al año, convirtiéndose en multimillonario. Lastimosamente, en mis excursiones aún no encuentro una idea millonaria. Al contrario, siempre encuentro una carpa o linterna nueva que me hace gastar más. ¿Y tú? ¿Eres como yo que no puedes resistirte al olor de los utensilios nuevos o ya encontraste tu idea millonaria? Te leo en los comentarios. Número 12. Viagra. En la historia de la Viagra es tan inesperada como fascinante. En 1992, durante pruebas con un nuevo medicamento para la angina de pecho en la ciudad galesa de Merthyr Tydfil, los participantes experimentaron efectos secundarios inesperados de citrato de sildenafilo. Estos efectos desafiantes de la ley de gravedad llevaron al descubrimiento accidental de la famosa píldora azul Viagra. ¿Idea de qué es una Viagra? Oh, mira, qué lindo pajarito. Número 13. Resorte de juguete. En 1943, el ingeniero naval Richard Jones estaba inmerso en el diseño de un medidor para controlar la potencia de barcos de guerra. Mientras trabajaba en resortes de tensión, uno de ellos escapó y cayó al suelo. Lo sorprendente fue lo que sucedió a continuación. El resorte, en lugar de detenerse, siguió rebotando de lado a lado después de golpear el suelo. Este simple incidente llevó a la creación del resorte de juguete, un elemento de diversión que ha entretenido a generaciones. Número 14. Sacarina. Konstantin Fallberg, un investigador en la Universidad de Johns Hopkins, estaba en la búsqueda de un nuevo uso para el alquitrán de hulla. Un día después de un arduo día de trabajo en el laboratorio, llegó a casa y notó que los panecillos de su esposa estaban más dulces de lo habitual. El secreto residía en sus propias manos. El químico que creó, que eventualmente sería conocido como sacarina, se había transferido de su trabajo al pan. Sin perder tiempo, Fallberg patentó su descubrimiento y dio origen a la sacarina, un endulcorante que cambiaría el juego en la industria alimentaria. Número 15. Coca-Cola. En 1880, John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, buscaba una cura para dolores de cabeza y desórdenes nerviosos. Vendió un jarabe llamado vino francés de coca de Pemberton, hecho de vino y extracto de coca. Sin embargo, en 1885, cuando Atlanta prohibió la venta de alcohol, Pemberton tuvo que reinventar su jarabe. El resultado fue la creación de una versión sin alcohol basada en la coca, mezclada con agua carbonatada. Así nació la Coca-Cola, una gaseosa refrescante y un tónico cerebral perfecto para la era de la templanza. De esta forma, lo que comenzó como un remedio se convirtió en una bebida icónica que ha perdurado a lo largo de los años. Como es costumbre, me encanta sorprenderte. Por ello, te regalaré otro dato más, o bueno, un invento más. John Walker, un químico, realizó un descubrimiento accidental cuando rozó un palillo cubierto de químicos secos en su chimenea y este estalló en llamas. En 1827 comenzó a empacar y vender sus invenciones, las luces de fricción.
Aunque decidió no patentarlas, un competidor sí lo hizo y empezó a vender los palillos en pequeñas cajas con una tira de papel lija pegada. Bueno, me toca despedirme nuevamente, agradeciendo tu compañía y recordándote que le des like a este video si te ha gustado y lo compartas con tus amigos para que también se distraigan un rato y se unan a nuestra comunidad. Esto nos ayuda mucho a continuar creciendo y traerte más contenido entretenido. ¡Hasta luego!